Buenas tardes. Estamos en la mesa Diversidad y Conservación, enfoques ante lo indígena, la tercera raíz, lo oriental y lo marginal. Soy Eugenia Macías, profesora de la Escuela Nacional de Conservación, la ENCRIM, del INA, y voy a estar moderando esta mesa dentro de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia este año. Y tenemos como invitadas y ponentes a la licenciada Daniela Ortega, adscrita a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA. Trabaja en el proyecto de conservación de bienes muebles e inmuebles por destino en comunidades rurales de México y en la Dirección de Atención Integral a Comunidades de esta coordinación. Está también con nosotros la licenciada Mariela González, es egresada de la maestría en Museología de la Escuela Nacional de Conservación, la ENCRIM del INA, y actualmente realiza el posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM, Iztapalapa. También estará la maestra Marie van der Meren, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA. Tiene una trayectoria de más de 35 años en la conservación, restauración de acervos documentales. Y la pregunta que va a articular sus reflexiones en esta mesa es ¿qué dinámicas de diálogo comunicativo, profesional y cultural han establecido en los proyectos interculturales en que han trabajado? Comenzaremos con Daniela Ortega. Muchas gracias a todas por estar hoy aquí y a los que nos están viendo en esta transmisión. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Eugenia, por la presentación y quiero agradecer en primer lugar a los organizadores por la invitación a participar en este conversatorio, que me parece, bueno, un tema muy interesante y estoy muy contenta de estar aquí y muy entusiasmada también por escuchar las experiencias de las otras participantes. En mi caso quiero hablar sobre la conservación de las herencias culturales en las comunidades indígenas, que me parece que es un tema pues de gran relevancia en un país como México, en el que existen más de 65 culturas diferentes, ¿no? Que al final de cuentas implica más de 65 formas de estar en el mundo, de entender el mundo, de producir objetos y de relacionarse con ellos, ¿no? Que al final pues tiene eso implicaciones también en la forma en cómo se van a cuidar esos objetos. Y por otro lado, también me parece que el tema es muy relevante en un contexto pues, actual en el que también ha habido muchos movimientos sociales que reclaman justo pues, el derecho a ser diferentes, ¿no? A conservar esa diferencia. Entonces, pues las diversidades culturales existen y resisten con mayor o menor grado de alteridad, digamos, pero siempre están ahí presentes y pues actualmente es un tema muy relevante que, pues ese, ¿no? Que el respeto a esas diferencias. Entonces, dentro del tema de la conservación cultural, bueno, la conservación del patrimonio cultural, ay, no le puedo mover. No, no me sirve la presentación, perdón. Ah, ahí está. Me gustaría señalar rápidamente algunas de las particularidades que he notado que existen en estas herencias culturales en comunidades originarias, ¿no? Una de las más notorias es que los objetos históricos o religiosos que nosotros llamamos patrimonio cultural están estrechamente vinculados con el entorno natural y en realidad con una noción más amplia de territorio, ¿no? Que es lo que ha dado pie al surgimiento del concepto de patrimonio biocultural. También algo a señalar es que en estas comunidades existe una correspondencia de los sistemas de cuidado con los sistemas de organización social. Es decir, los cargos o las mayordomías en realidad forman parte de un sistema más amplio de organización social, lo que implica a veces que en esos sistemas existe mucha rotación, es decir, las personas permanecen a veces poco tiempo a cargos de un año o puede ser
cargos vitalicios también, ¿no? Pero siempre hay como una renovación de las personas que están en ese cargo, lo que a veces dificulta un poco establecer medidas de conservación a largo plazo, pero por otro lado también implica un compromiso, es decir, como los cargos implican también un compromiso a nivel social, en general las personas que están en sus cargos asumen más responsabilidad y un mayor compromiso con el cuidado de esos bienes que a lo mejor en otras comunidades donde los compromisos con los bienes históricos pues no implican más que el compromiso con ese bien, ¿no? Por otro lado, algo de las diferencias más grandes que creo que existen también en este tipo de comunidades y su relación con los objetos culturales es la noción de agencia que ellos le otorgan a estos objetos, ¿no? Y en el sentido de, bueno, entiendo el término de agencia en el sentido de la capacidad que tiene un elemento de intervenir en la vida cotidiana y en el mundo, ¿no? Entonces, lo que para nosotros podrían ser solo objetos o representaciones de santos o bienes históricos, para ellos en realidad, en un sentido más profundo, sí tiene que ver con entidades que realmente en algunos casos pueden tener poder de incidir sobre sus vidas o sobre sus cosechas, sobre lo que les pasa o no. Entonces, en ese sentido, los métodos que tienen para cuidarlos, que sí existen en todas las comunidades, por eso los objetos han permanecido tanto tiempo, pues muchas veces están relacionados con justo con esa dimensión, ¿no? O sea, sus medidas de cuidado van encaminadas a que los bienes, como tienen ese poder de incidir o no en su vida, pues estén lo más cómodos posibles, lo más confortables, y entonces para eso ofrecen ofrendas, ofrecen ceremonias, entonces tiene que ver con toda una serie de actividades que están más sobre la dimensión ritual, pero que en el fondo también implican una intención de cuidar o de conservar, de preservar ese elemento que actúa al final, que puede determinar aspectos relevantes de su vida, ¿no? Entonces, podemos ver que hay una coincidencia entre los conservadores que tenemos la intención de perpetuar esa materia y también ellos que quieren que esas prácticas o ese elemento que les está ayudando en su vida cotidiana, pues también se continúe, ¿no? La diferencia, pues, es un poco en qué es lo que queremos que continúe. En nuestro caso está más relacionado con la materialidad de esos bienes y por eso establecemos mecanismos para cuidar esa parte, ¿no? Y en el caso de las comunidades o de los usuarios, pues tiene que ver con esa otra agencia que van a tener estos objetos, ¿no? Y por eso sus medidas de cuidado están encaminadas principalmente a atender esas necesidades, ¿no? Bueno, eso en general para dar una panorama muy general. Yo creo que para responder la pregunta que detona esta participación, pues yo creo que una de las herramientas más, pues, que más nos puede aportar dentro de los planteamientos interculturales, específicamente de la versión latinoamericana, pues es la del diálogo de saberes, ¿no? Que lo que implica al final, pues es un intercambio en el que exista una condición de igualdad en los conocimientos de cada uno de los grupos que está participando, ¿no? Al final lo que trata un poco este diálogo, este encuentro, es subvertir las jerarquías que existen entre los especialistas y los usuarios para lograr, pues, escuchar y atender las necesidades que tiene realmente cada comunidad, ¿no? Es un espacio en el que se plantea justo como primero el escuchar, ¿no? Primero lo que la comunidad piensa que son sus necesidades de conservación, ¿no? También las prácticas que ellos ya llevan a cabo para cubrir esas necesidades. Y en un segundo momento, sí, ya se busca una construcción conjunta de soluciones, ¿no? Es decir, lo que dije hace rato de subvertir las jerarquías no quiere decir, obviamente, negar que existen diferentes tipos de conocimientos, es decir, el conocimiento del especialista sobre la materialidad de los objetos también es muy relevante, ¿no? Lo que se trata en este caso es justamente de construir soluciones conjuntas en el que las decisiones pues sean consensuadas y también sean contextualizadas a las realidades y necesidades de cada comunidad, ¿no? Al final va a ser un proceso de negociación constante en el que ambas partes, en ese diálogo de saberes, pues tienen una posición y una confianza también para expresar sus puntos de vista y construir en conjunto, ¿no? Para esto es necesario que existan mecanismos permanentes de comunicación, es decir, entender que el proceso de toma de decisiones no va a ocurrir solamente
al principio o antes de la intervención, sino que tienen que existir estrategias para que constantemente estemos evaluando o estemos enterados de cuáles son los impactos que nuestros procedimientos están teniendo en las comunidades, ya sea dentro de un solo periodo de tiempo, o también sirve mucho establecer proyectos de largo alcance que tengan temporadas cortas pero reiteradas, ¿no? Eso te ayuda mucho a ir conociendo cuál es el impacto de los cambios que tus intervenciones están teniendo, ¿no? O tus recomendaciones de conservación. Entonces es la necesidad de conservar, pues, más bien de saber que estos procesos, pues, van a llevar tiempo, ¿no? Y que justamente para establecer una relación de confianza y de intercambio, pues, necesitas permanecer ahí, tener un diálogo constante y una permanencia, pues, a largo alcance, ¿no? Y también se necesita, pues, una actitud como de empatía y de respeto, ¿no? De saber que tú eres el especialista en ciertas cosas, pero que también dentro de las comunidades existe mucho conocimiento sobre cómo son las maneras adecuadas para ellos de cuidar sus objetos, y también de qué es lo que ellos quieren en el fondo conservar de esos objetos, ¿no? Qué es lo importante para ellos. Daniela, terminó el tiempo. Gracias. Si quieres hacer un cierre, Bueno, nada más frases. creo que me faltaba una, perdón, en la que iba a señalar solo unos puntos en los que creo que hay todavía algunas cosas que seguir avanzando, que tiene que ver con una reflexión crítica de los criterios que nos norman como disciplina y como especialistas, la necesidad de siempre establecer un trabajo interdisciplinario, porque, bueno, para realmente conocer y dar estos espacios de diálogo, pues es necesario muchas veces que contemos con especialistas de las ciencias sociales que manejan estrategias y más experiencia de cómo poder, pues sí, ahondar en esa parte más simbólica de los objetos. También tener en cuenta que estos planteamientos pues son hasta cierto punto pues nuevos, digamos, sobre todo el tema de la diversidad cultural en la conservación. Entonces todas estas actividades que se están planteando pues tienen que ensayarse varias veces, y es muy importante como analizarlas y retroalimentarlas para que pues a partir de eso siga habiendo más crecimiento, y también trabajar al interior de la institución para hacer ver que este trabajo, que a veces puede parecer que es más lento, ¿no? Porque si te llevas tu tiempo, es también muy necesario. Entonces, Muchas gracias. Gracias, Daniela. Continuamos con Mariela González. Adelante, Mariela. Vale, muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. También traigo una presentación. También agradecer la invitación a participar en este encuentro y saludarlos. Buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ha sido muy complejo para mí tener que reducir a tan poco tiempo la presentación de mi caso. Es justo porque es el caso de un museo ubicado en Chile que obedece a una estructura institucional distinta, y por lo mismo hay muchos aspectos que yo tengo que resumir para poder presentarles el caso específico del manejo de colecciones en el Museo Mapuche de Cañete, Ruca, Quimun, Tainfolil, Huancayupi, Huechicura. Es un museo ubicado en el sur, en el centro sur de Chile, en la región de Biobío, ¿cómo se llama?, la provincia de Arauco, específicamente en la ciudad de Cañete, y es un museo que pertenece a la red público-estatal de Chile, por lo tanto está administrado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que pertenece al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Es un museo que está ubicado en un territorio que específicamente corresponde a las comunidades mapuche lafkenche, que son comunidades indígenas cuyas particularidades culturales están asociadas a la convivencia con el mar, ¿no?, con la costa, que en el fondo tiene ciertas particularidades distintas con respecto de las comunidades mapuches que viven, por ejemplo, en la cordillera. El Museo Mapuche de Cañete surgió, fue fundado en el año 1968, pero recién fue abierto a público en el año 1977, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet. Su nombre original era Museo Folclórico Araucano Juan
Juan Antonio Ríos, es el nombre con el cual está inscrito a nivel legal. Sin embargo, siempre ha sido conocido coloquialmente como Museo Mapuche de Cañete, tanto en su primera etapa fundacional en manos de los chilenos, como en la segunda etapa de la cual les voy a hablar, que es el momento en cual este museo es tomado principalmente por las comunidades mapuche. En su primer momento, el museo tenía la característica de que era concebido como un museo antropológico y su misión era rendir un homenaje a la cultura mapuche y contribuir a la preservación y promoción de su patrimonio material ancestral. Bajo esta conceptualización, en el fondo, había subyacían ciertos intereses ideológicos que al representar al mapuche como un pueblo extinto, como una cultura extinta del pasado, pretérita, estaban de una u otra manera contribuyendo a sentar las bases para proyectar desde la región una prosperidad económica y el progreso de la patria, por así decirlo, afirmando a Chile como una sola identidad nacional, mestiza, moderna, civilizada, ¿no? El museo en ese contexto se convertía en un promotor de ese trasfondo ideológico. Sin embargo, hacia fines de los años 90, ya en democracia, las comunidades cercanas al museo comenzaron a solicitar el cambio del nombre del museo, principalmente como una reivindicación territorial, ya que este había sido emplazado en un terreno, en un predio que originalmente había sido expropiado a un cacique de allí, llamado Juan Cayupi Huechicura. Por lo mismo, la gente quería que el museo dejara de llamarse Juan Antonio Ríos y pasara a llamarse Juan Cayupi Huechicura. En el año 2001 asumió la dirección del museo una museóloga mapuche llamada Juana Payyalef, quien es hasta el día de hoy la directora del museo, y ella impulsó toda una renovación museográfica y curatorial del museo, que fue apoyada por un Plan Nacional de Mejoramiento Integral de Museos, que fue impulsado por el gobierno de turno. Entonces, este cambio comenzó principalmente a partir del cambio de nombre del museo. El nombre del museo fue definido a través de una ceremonia ritual tradicional mapuche, en la cual la Machi, que es el nombre con que se conoce a la autoría espiritual más importante para los mapuches, que es como una especie de chamán, por así decirlo, ella entró en trance y a través del trance ella solicitó a los puloncos, a sus antepasados, que le dijeran cuál era la manera más eficiente desde la perspectiva del conocimiento mapuche de transcribir el concepto museo. Y el resultado de esa ceremonia fue que el museo pasó a llamarse Ruca Kimun Tainfolil, que es la manera en que ellos lograron como incorporar el concepto de museo a su contexto cultural, porque en el fondo para ellos es totalmente ajeno, y en el fondo la traducción que ellos encontraron era la casa donde viven nuestras raíces. Ese fue el primer gesto súper importante y súper potente para apropiarse del museo y utilizarlo política y culturalmente para comenzar a interpretarse a sí mismos, a representarse a sí mismos y dejar de lado las concepciones que los ponían a ellos en el pasado. Por lo mismo, la nueva misión que ellos diseñaron para el museo fue promover e incentivar la valoración positiva del conocimiento y pensamiento de la cultura mapuche en la sociedad nacional. Esto principalmente porque los mapuches han sido históricamente relegados del desarrollo social y político del país, han sido históricamente vistos como, tildados como borrachos y flojos, y actualmente como terroristas, pues el pueblo mapuche mantiene una tensa relación con el Estado de Chile, producto de un complejo y violento conflicto por la recuperación de los territorios ancestrales, que hoy en día están en manos de la industria maderera, de las hidroeléctricas, de las mineras, etc. Ahora bien, desde su transformación, el trabajo del Museo Mapuche de Cañete se ha concentrado principalmente
en desarrollar un modelo de gestión propio definido por su propia epistemología, lo que es particularmente evidente en el ámbito del manejo de sus colecciones, donde conviven los dos sistemas normativos que convergen en este museo, el sistema de conservación oficial chileno y el sistema de preservación desde la perspectiva del Mapuche Quimum, desde el conocimiento mapuche. Entonces, podemos comprender que desde la perspectiva oficial del museo se observan los protocolos y reglamentos propios del Sistema Museológico Nacional, los reglamentos determinados por definiciones y categorías circunscritas al pensamiento heredado de la modernidad eurocéntrica. Obviamente en el museo se tienen todas las prácticas de conservación similares a las mandadas por ICOM, etc. Sin embargo, en contraposición a esta perspectiva, para los mapuches los actos de conservación y de preservación apuntan a congelar algo en el tiempo y a convertir las cosas en algo estático, pero desde su perspectiva, la materia, su forma y su función son una misma cosa. En el fondo para ellos la materia es experiencia y está viva, entonces los objetos no son solo objetos, sino que muchos de ellos también son entidades. A eso se refiere el título espiritualidades, ¿no? Es la manera en que ellos llaman a estas especies de entidades que están ancladas a los objetos y que conviven con ellos en una forma multidimensional. De una u otra manera refiere a una ontología animista, por así decirlo. Entonces, estos aspectos cosmogónicos son determinantes en la forma en que las funcionarias del museo se relacionan de manera cotidiana con los objetos guardados en el museo. Ellas, por ejemplo, constantemente están ejerciendo rogativas, algunos tipos de oraciones a través de los cuales ellas les piden disculpas a los objetos y al mismo tiempo les agradecen a ellos el sacrificio que para ellos constituye el estar encerrados, sustraídos de la vida para la cual ellos fueron hechos. Y al mismo tiempo acompañan estas rogativas con ofrendas que muchas veces son aguardiente, hierbas sagradas y eventualmente humo. Mariela, Ahora, terminó ¿sí? el tiempo. Si quieres hacer unas frases de cierre. Sí, quiero como sintetizar, si me quedé súper corta, quería comentar de que en el fondo ellos han estado impulsando de que este tipo de prácticas vayan poco a poco incluyéndose en las normativas, los reglamentos, y principalmente están impulsando de que se legislen en materia de restitución y reentierro, porque ellos están intentando de que los restos bioantropológicos y los restos relacionados con ajuares funerarios puedan volver a la tierra, o a la custodia de los descendientes vivos de los antepasados que están resguardados en el museo. Por lo tanto, ellos, desde el Mapuche Quimún, comprenden que la colección no funciona como un cuerpo aislado de su entorno, por el contrario, la comprenden como un conjunto de espiritualidades que fueron extraídas de su espacio de circulación original, pero que aún desde esa condición siguen formando parte de un sistema mayor, siguen vivas, ¿no? Entonces, la forma mapuche de relacionarse con las colecciones sobrepasa las indicaciones técnicas y a los protocolos establecidos con el fin de mantener una convivencia armónica con estas entidades y mantener una buena salud individual y colectiva. Y como resultado de eso, el Museo Mapuche lleva más de 10 años trabajando concienzudamente en construir su autonomía cultural a través de la imbricación de su conocimiento ancestral en la práctica museológica habitual. Muchas gracias, Mariela. Continuamos con la maestra Marie van der Meren. Y pues muy buenas tardes a todos. Se ve que estamos en un panel sumamente interesante con elementos del mundo, de los mundos indígenas en diversos países, bueno, en México y en Chile en este caso. Yo por mi parte, pues lo que les voy a lo que les voy a compartir más bien y intentar abarcar la pregunta que nos hiciste, Eugenia, es acerca del curso internacional de conservación de papel en América Latina, un encuentro con Oriente. Entonces, toda esta experiencia es a través de este curso que, como bien lo dice su nombre, estamos hablando del mundo de
dice América Latina, porque realmente nos hemos extendido al mundo de Iberoamérica, y toda la experiencia de conservación de papel, sobre todo en intervención de los japoneses. Y esta historia empieza con mi primera visita y en un curso que tuve en Japón en 1997, y donde al regresar marcó como un hito a partir del cual hice varias reflexiones también, aparte de haberme adentrado en un mundo completamente extraño para mí, pero tratando de entender y absorber lo más posible todos los elementos que me fueron compartidos, pero también la idea de todo ese conocimiento, cómo le hacemos para que lo podemos adaptar a lo nuestro, cómo podemos hacerlo. Y es hasta 2019 2012, que realmente pude concretar esto a través de la puesta en marcha de este curso de internacional de conservación de papel en América Latina, y un encuentro con Oriente, no se olvide esa parte importante, y en colaboración justamente con el Tokyo National Research Institute for Cultural Properties en Japón, y con el ICROM. La parte que hay que decir, que por la gente que quizás no estará adentrado en la conservación, restauración de papel, que las técnicas, herramientas y materiales japoneses han sido adoptados en la mayor parte del mundo por los conservadores de papel. Entonces no es algo desconocido en el mundo más occidental, diría yo, pero la cuestión es de que cuando uno aprende esas técnicas, hay que saber cómo la podemos adaptar. Y esa parte de adaptación es parte de retomar una parte cultural que les pertenece, pero que ellos están dispuestos a compartir y que se ve a través de su enseñanza. Por eso nosotros en el curso tenemos dos etapas, una etapa, podemos llamarla entre comillas oriental o japonesa, y nuestra etapa latina. Y si bien podríamos decir que hay un obstáculo del lenguaje, efectivamente el lenguaje, el idioma más bien, pues es totalmente diferente, y si bien tenemos un traductor que nos ayude, la otra parte de el lenguaje corporal es un elemento muy importante y característico, ya que ellos en su enseñanza en general ocupan muy pocas palabras. Todo está en la observación de los gestos, la observación de técnicas, y dentro de su enseñanza, justamente como maestros, sensei de ser especialista en conservación de papel, todo es a través de la repetición y la repetición de todas las actividades y el conocimiento. Obviamente que a través del curso pues es un poco complicado hacer esa repetición muchas veces, porque el curso es entre 2 semanas y media, 3, y entonces tenemos que un poco recortar los tiempos y pensar justamente cómo vamos a compartir, somos como los intermediarios, a compartir de manera lo más efectivo posible, lo más abierto posible todo ese conocimiento. Y por eso cuando ellos vienen, los asistentes que son asistentes de Iberoamérica, tienen esa oportunidad de poder ver el maestro que aprendió esas técnicas, que sabe esas técnicas, y poder ver de sus propios ojos todo lo que está sucediendo ahí. Aparte, lo que les quería decir también es que ¿cuál era como los objetivos del curso? Pues es justamente retomar los conceptos básicos de materiales y técnicas japoneses para la conservación del papel, y tratar de mejorar esa comprensión. Y luego la otra parte muy importante para nosotros ha sido adaptar todo ese conocimiento y adaptarlo a nuestro patrimonio.
y también buscar, adaptar materiales para que pudiéramos dar alternativa a todo esto, sobre todo materiales y herramientas japoneses. Y luego también un aspecto fundamental es impulsar la comunicación y el intercambio de conocimiento entre los profesionales de conservación del patrimonio documental de Iberoamérica. Y no sé cómo, no se puede, pero a ver, así. Lo que sí es importante decir es que aunque hablemos idiomas diferentes y a veces expresiones diferentes en todos los países latinos, sí tenemos como un lenguaje común que es la conservación del patrimonio documental, con sus respectivas particularidades en cada país. Pero ese es nuestro eje común que hace que nos permite entender o seguir al otro, ¿no? Entonces, por eso parte del curso es importante que la gente tenga una cierta preparación para poder entender de lo que estamos hablando, porque también es una actividad que lleva una parte práctica, justamente no nada más es voy a observar lo que hace, sino que yo también lo voy a aplicar. Y es a través de esta aplicación del conocimiento transmitido que intentamos a que adquiere y lo hace propio cada uno de los que están ahí. En la parte de los, de todo, o sea, a través de todo el curso, lo que hemos tratado de hacer también es justamente retomar los elementos que sabemos que pueden ser adaptados a nuestro patrimonio occidental, que sí compartimos. Digo patrimonio occidental porque tenemos no, o sea, algunos museos tienen obras obviamente orientales, pero la gran mayoría compartimos el patrimonio documental muy, muy similar, por lo cual se nos hace más fácil para poder transmitir ese conocimiento también de qué retomemos de ese conocimiento que nos han enseñado los japoneses y qué podemos adaptar. ¿Cuáles elementos tenemos que cuidar y ser exacto igual que ellos y cuáles tenemos que modificar? Porque efectivamente nuestro patrimonio es diverso. También, en toda esta preparación del curso, también hemos aprendido que hay que ponernos un poco en la situación del otro y sobre todo la situación de los participantes que vienen muchas veces de países que no tienen las condiciones para poder adquirir materiales, sea porque es muy caro, sea porque tienen que hacer importación, y darles elementos para poder que realmente lo pueden aplicar, que no se queda nada más en, bueno, pues ya conocí cómo hacer el almidón, ya sé cómo hacer un laminado correcto, sino que también lo puedo reproducir y conozco detalles y características que me permite que la obra tenga en su conservación, durante todos los procesos de conservación, sea lo mejor. O sea, para estabilizarla y para darle una vida más duradera. Mari, ¿Sí? terminó el tiempo, entonces Sí, si quieres voy a hacer unas terminar. frases de cierre. Sí, Sí, ya gracias. estoy cerrando. Aquí pueden ver incluso cómo hicimos la adaptación de algunos, por ejemplo, las brochas, que el mundo japonés de las brochas es inmenso, pero muy caro. Y nosotros intentamos siempre buscar alternativas. Y como conclusión, yo diría que la interacción entre culturas puede ser como complejo, pero sin embargo, a través de las diversas actividades hemos logrado interacción y convivencia, una interacción armónica donde prevalece el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Pues cerramos esta mesa con
El licenciado Steven Mosqueda, que estudia la maestría en conservación de acervos documentales en la Escuela Nacional de Conservación, la ENCRIM, del INA, y ha desarrollado una trayectoria amplia de investigación en torno a comunidades afrodescendientes. Adelante, Steven. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En estos momentos estoy muy interesado como con la propuesta que me hicieron de presentar el proyecto de investigación que estoy desarrollando desde la maestría en conservación de acervos documentales. Y el interés de mi proyecto es sobre la preservación del patrimonio documental digital en redes sociales del archivo fotográfico y fílmico del Chocó. Este archivo como tal empezó su proceso de conservación o su proceso de organización desde los años de 1993. ¿Por qué en 1993? 1993 es un año clave para las comunidades negras en Colombia porque es el año en donde se proclama la ley 70, que es la ley de comunidades negras de Colombia. Esta ley lo que busca es reconocer a las poblaciones negras como unas comunidades determinantes en el desarrollo de Colombia y que siempre han estado en la estructura de la sociedad colombiana. Antes de esa ley no eran reconocidas como comunidades que hacían parte como de la nación. Entonces, una ley de reconocimiento. Esa ley de reconocimiento se viene con ese apoyo que le da el Estado a estas comunidades para rescatar su patrimonio documental. Y dentro del rescate del patrimonio documental va el patrimonio a la memoria, o sea, cómo vamos a conservar la memoria de estas comunidades. Y ahí es donde juega un papel determinante el archivo fílmico del Chocó, que es un lugar en donde se han agrupado las poblaciones afrodescendientes, un lugar geográfico en donde quedaron los descendientes de los esclavos en Colombia. El archivo fílmico del Chocó como tal es una institución sin ánimo de lucro que ha tenido muy poco apoyo por parte de las instituciones del Estado porque ha sido una institución que muy poco le ha representado ganancias al Estado e interés a los gobernantes como tal. Es una memoria que conservan estas instituciones, esa memoria disidente, esa memoria que va prácticamente en contra de lo establecido en las instituciones colombianas. Los archivos nacionales, los archivos públicos colombianos, muy poco conservan patrimonio documental sobre esta población. A raíz de eso, nace la iniciativa desde el mismo movimiento afrocolombiano e intelectuales afrocolombianos como Manuel Zapata Olivella, de tratar de recuperar ese conocimiento milenario que han dejado los africanos y su descendencia en todo este tema de la esclavitud y en los tiempos recientes. ¿Qué se ha dejado y cómo nosotros lo vamos a conservar? Esa ha sido como la gran pregunta y que aún lo seguimos preguntando y buscamos todo tipo de elementos como para conservar este patrimonio documental. En estos momentos, el Archivo Fílmico del Chocó ha iniciado una iniciativa que es determinante, que es la preservación y la recuperación de las fotografías. ¿Cómo nosotros vamos a conservar la fotografía? ¿Qué elementos vamos a utilizar para conservar este patrimonio documental? Para hacer este proceso de organización y conservación de la fotografía nos ha llevado mucho tiempo porque nos ha tocado prácticamente ir tocando las puertas de muchas casas para que entreguen esos archivos familiares, esos archivos que conservan fotografía de la comunidad, y esta comunidad prácticamente va a ser la encargada de decidir qué fotografía voy a entregar para que quede conservada en este archivo
en este archivo fílmico del Chocó, que es un archivo prácticamente que se está preservando en redes sociales. Y como tal, como pueden ver, estas son unas imágenes que juegan un papel determinante en la comunidad, porque aquí prácticamente vemos una secta religiosa que son prácticamente los que siempre han manejado la educación en estos departamentos de la costa pacífica, y han sido los guardianes de la memoria, es decir, ellos se han encargado de conservar muchos de los archivos eclesiásticos, y estos archivos eclesiásticos en muchas ocasiones conservan la historia de esta población. Estos señores, los señores claretianos, en estos momentos también han emprendido una lucha por la recuperación de estas memorias, y esa lucha prácticamente va en conjunto con la lucha del movimiento afrocolombiano, con la lucha de las universidades que se ubican en estos departamentos en pro de la recuperación de estos archivos. Pero la gran pregunta es cómo lo vamos a hacer. No hay unas herramientas determinadas para que esos archivos queden organizados de una manera idónea, con el fin de que la gente pueda consultarlo de manera libre, porque muchos de estos archivos, los eclesiásticos, se encuentran restringidos, y los pocos que se están organizando a veces no tienen la difusión para que la gente los consulte. Esta es como una radiografía de cómo se encuentran los archivos en la actualidad, muchos archivos de familias, cómo se encuentran conservados, y los deterioros que tienen, cómo este patrimonio documental se está perdiendo por falta de elementos determinantes para la conservación. Entonces, desde aquí se están emprendiendo estrategias para la conservación de los archivos familiares y los archivos municipales en estas localidades. Aquí podemos ver cómo se empieza el proceso de recuperación del archivo para la preservación de este patrimonio documental. En estos momentos prácticamente nosotros vemos que el gran problema de los deterioros el gran problema de la conservación de estos archivos es el deterioro documental por la humedad y por roedores que están prácticamente fragmentando el material. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para la preservación de estos archivos documentales como tal? Para la preservación de los archivos fílmicos del Chocó, se están iniciando estrategias como la digitalización de estos patrimonios documentales. La digitalización del patrimonio documental nos permite conservar la fotografía en soporte digital, con el fin de que las personas puedan acceder a esa información, y eso a nosotros nos garantiza que prácticamente se va a conservar la memoria en un soporte digital que va a tener varios respaldos. Tiene varios respaldos, como es en redes sociales, que posiblemente pues es una plataforma que no da mucha garantía, pero nos sirve para hacer ese proceso de difundir el patrimonio documental, de que la gente conozca que hay en los fondos documentales, que la gente haga ese proceso de redescubrir su historia, eso que siempre nos han negado en el lado colombiano, que prácticamente estas poblaciones se las tienen marginadas y aisladas del patrimonio documental, porque ya hay una memoria hegemónica que siempre se impone sobre la historia de estas comunidades. Hay otra estrategia que se está utilizando, que es la preservación de estos documentos desde plataformas ya diseñadas por los mismos miembros de estos equipos. Se están desarrollando software que nos permiten preservar los documentos en estas plataformas, y ahí las personas pueden descargar las fotografías que les parece viable, o las fotografías que les recuerda a sus ancestros, les recuerda a sus abuelos, y eso ha sido prácticamente un elemento determinante para
detonación de la memoria, para que la gente prácticamente se reencuentre con su pasado y cada vez esa identidad esté más sólida y puedan estar en todo momento defendiendo lo que ellos son y, y defendiendo sus derechos, porque aquí también hay otro papel, que este archivo fotográfico y fílmico ha jugado un papel determinante para la recuperación de las tierras de las comunidades negras del Chocó. Recordemos que Colombia desde tiempos, eh, desde hace mucho tiempo ha tenido unos problemas de la tierra y las comunidades negras han sido unos de los agentes que más sufrió por el conflicto, por el destierro. Entonces, el archivo fotográfico y fílmico del Chocó lo que busca es jugar un papel determinante para ser ese insumo en el momento del reclamo de las tierras, en el momento que estas personas quieran reclamar las tierras, van a haber documentos, posiblemente con deterioro, que van a servir de testimonio y le van a decir al Estado, mire, estas tierras eran de mis abuelos y yo las estoy reclamando porque me pertenecen. Ahí ha jugado un papel determinante el archivo fotográfico y Muchas fílmico. gracias, Muchas gracias. Steven. Con esta participación terminamos este interesante conversatorio que articula de manera pues muy ilustrativa el tema en torno a la diversidad y a la conservación con proyectos pues, que se han desarrollado en distintos contextos. Daniela Ortega nos habló de la conservación de herencias culturales en comunidades indígenas en México, que integran los propios cuidados de estos grupos con ofrendas y ceremonias hacia la agencia de las producciones pues, y cómo inciden en la vida social, articulando diálogos de saberes y construcción conjunta de soluciones. Mariela González, perdón, trató el caso del Museo Mapuche de Cañete, que tiene un segundo momento donde estas comunidades activan el museo, comunidades costeras al sur de Chile, y replantean un modelo museológico desde su propia epistemología indígena. Marie van der Meren nos habló de las experiencias del curso internacional de conservación de papel para especialistas de Iberoamérica en Japón y cómo reciben la experiencia de intervención de producciones en papel en este país, y los especialistas compartiendo sus conocimientos y comprensión de los materiales, y trató el reto de adaptar estos conocimientos a otros contextos. Y finalmente, pues Steven Mosquera nos habló de la preservación de patrimonio documental digital en redes sociales, de archivos fotográficos y fílmicos del Chocó en Colombia, alimentando esta iniciativa de ley de 1993 en Colombia del reconocimiento a comunidades negras como determinantes de la vida en ese país, y nos habló de pues procedimientos de preservación digital, del encuentro de las familias con sus propios acervos y cómo estos acervos pueden tener una función de testimonios para la reivindicación de territorios en distintos grupos culturales. Y bueno, pues con esto cerramos este conversatorio. Muchas gracias por escucharlo, y los invitamos a que continúen viendo otras mesas del foro de la Feria Internacional del Libro de Lima. Muchas gracias a todos.
Gobierno de México.